Hola amigos, soy el Padre Miguel Martínez y bienvenidos a más un episodio de Lecciones de Historia Sagrada. En este podcast vamos a recorrer los eventos principales de la historia sagrada o historia de nuestra salvación. Así que bienvenidos a todos y espero que puedan disfrutar de nuestra narración y de nuestros comentarios de esta historia fascinante en la cual Dios no se olvida de nosotros, sino que procura llevarnos por los caminos de la salvación porque nos ama, porque nos quiere, porque quiere tenernos cerca. Este podcast es un acompañamiento de nuestro curso completo de estudio de las Sagradas Escrituras que pueden encontrar en formacioncatólica.org. Adán y Eva, nuestros primeros padres, tuvieron primeramente dos hijos. Uno se llamaba Caín y otro se llamaba Abel. Caín se dedicaba a la agricultura. Abel, en cambio, a la crianza de ganado, probablemente ganado menor como ovejas. Pero ambos eran muy distintos. Eran de ánimo distinto, de costumbres diferentes. Así, Caín era guiado más bien por la avaricia, vicioso, y en los sacrificios que ofrecía a Dios, le ofrecía los peores frutos de la tierra, no los mejores. Los hacía entonces como de mala gana. En cambio, Abel era de ánimo bueno, era sincero y muy piadoso, y ofrecía a Dios de lo mejor que tenía, ¿sí? Le ofrecía los mejores corderos, y así entonces rendía un culto que era agradable a Dios. Dios, que conoce las buenas y malas disposiciones de los hombres, conoce su corazón, dio a conocer visiblemente que aceptaba las ofrendas de Abel, pero no las de Caín. Probablemente, cuando Caín ofrecía sus sacrificios, se notaba que aquellos sacrificios no eran aceptados a Dios. En cambio, Abel, cuando ofrecía sus sacrificios, probablemente quemando parte de la carne y la grasa de los animales que ofrecía en el sacrificio, el humo de estos sacrificios subía a Dios. Y se notó delante de los ojos de cualquiera que lo viese, aquí en este caso de Caín y Abel, ellos notaban cuáles eran los sacrificios que aceptaba Dios y cuáles los que Dios no aceptaba. Así que a Caín le entró la envidia, o sea, se entristeció y se airó por esta preferencia que Dios tenía respecto de Abel. No una preferencia injusta, al contrario, una preferencia que respondía a la piedad y al amor de Abel. Y se irritó mucho contra su hermano. Dios le reprendió con bondad, hablándole en su interior a Caín y advirtiéndole, diciéndole lo siguiente: ¿por qué estás enojado? Obra el bien y te amaré como a Abel. Si así no lo haces, no tardará el pecado en introducirse en tu corazón. De este modo, Dios no abandonaba a Caín, sino que le advierte de aquello que estaba a punto de hacer. Y queriendo salvarle, queriendo evitar que Caín cayera en pecado, pero Caín despreció el aviso del Señor y, carcomido por la envidia, fingió cariño hacia Abel y un día le dijo: ¿quieres venir conmigo al campo? Y el inocente Abel aceptó con alegría la invitación, pero no bien estuvieron fuera de la vista de sus padres, Caín se arrojó de improviso sobre Abel y lo mató. La voz del Señor no tardó en hacerse oír ante esta gravísima injusticia y preguntó entonces al fratricida, al homicida de su hermano: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín contestó entonces con arrogancia: no lo sé, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿No soy yo su guardián? Yo no debo saber. Pero el Señor le replicó: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Maldito pues serás tú desde ahora sobre la tierra, que ha abierto su boca y recibido la sangre de tu hermano. La tierra no te dará fruto alguno, aunque la labres,
y vivirás errante y fugitivo sobre la tierra. Así le dijo Dios a Caín. Así que Caín, presa de terror y desesperado, huyó de la presencia de Dios y pasó el resto de su vida eh, teniendo grandes remordimientos por lo que había hecho, hasta que, como comúnmente se cree, según la tradición, murió herido por una flecha de Lamec, que era sobrino suyo. Y Lamec se había confundido pensaba que Caín era un animal salvaje y entonces terminó matándole con un flechazo. Se cree también que Caín había introducido el fraude en el comercio y así dio origen a las pesas y medidas y también a la aplicación de los límites del campo, dividiendo un campo de otro y así introduciendo la división entre los hombres. Los descendientes de Caín fueron malvados, así como su padre. Y a estos en la Escritura se le llaman hijos de los hombres. Cuando en la Escritura, un poco más adelante, se va a decir los hijos de los hombres, se está hablando de Caín. Los hijos de Caín son los hijos de Caín. Y algunos de estos hijos de Caín se distinguieron, sin embargo, con descubrimientos útiles e ingeniosos, que fueron útiles, fueron buenos para la humanidad. Por ejemplo, Jubal, que inventó la música, o Tubal-Caín, él inventó el medio para fundir el hierro y el cobre para hacer con ello instrumentos de labranza y útiles para el hombre. Noema, por su parte, enseñó el modo de hilar la lana y de tejer la tela. Después de la muerte de Abel, Adán tuvo otro hijo llamado Set, y también otros hijos e hijas. También tuvo otros hijos e hijas, porque vivió mucho tiempo. De hecho, Adán vivió hasta los 930 años. Set fue el hijo que Dios le dio en sustitución de Abel. Y a este es al que se le va a llamar después, a los hijos de Set se le llamará después los hijos de Dios. ¿Y qué pasó con Adán después de su pecado y después de la muerte de su hijo Abel por manos de su otro hijo Caín? Y llevó una vida de penitencia, con la cual procuró expiar sus pecados. Murió santamente, como dije, a los 930 años. Y casi al mismo tiempo falleció Eva, después de haber también ella hecho penitencia de su pecado. La iglesia griega, de hecho, honra a nuestros primeros padres como a santos y siempre los pintan con imagen de penitencia, porque hicieron penitencia por sus pecados, sabiendo que ahora su descendencia, habiendo visto los efectos del pecado en sus hijos. Muchos atribuyen a Adán la invención de la escultura y también de las artes mecánicas y también de las artes liberales, o sea, de la gramática, la retórica, la lógica, la matemática, la astronomía, la geometría. Así entonces Adán inventó estas artes y las fue transmitiendo a su descendencia, o las descubrió por lo menos los rudimentos de estas artes, transmitiéndolas pronto a sus descendientes. Se ve muy pronto, ya en la primera descendencia de Adán y Eva, cómo el pecado había hecho grandes estragos en la naturaleza humana. Caín, corroído por la envidia, tentado probablemente también por el demonio, pero el escritor sagrado deja claro que ya no fue el demonio quien había tentado a Caín, sino que su misma naturaleza, herida por el pecado, estaba como inclinada a hacer el mal. Nos muestra también con esta contraposición entre Caín y Abel que algunos hombres podían ser buenos, mientras que otros en cambio podían ser malos. Y eso como efecto del pecado original que había privado al hombre de la ayuda de la gracia de Dios. El hombre así quedaba abandonado a sus solas fuerzas. Algunos serían hijos de Dios y otros entonces serían hijos de los hombres.
Respondemos ahora a las preguntas de nuestros amigos. Aquí nos envía Carla de Romero. Cuando dice Caín se unió a su mujer, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Pues, como dijimos, Adán y Eva tuvieron también otros hijos. ¿De dónde sacamos que tuvieron otros hijos? Y porque Adán y Eva vivieron muchos años, más de 900. Con ello, la Biblia solamente nos habla de los hijos de Caín y Abel, pero no fueron los únicos hijos de Adán y Eva. También tuvieron otros hijos que fueron esparciéndose por el mundo y fueron procreando también ellos. Así que Caín se unió a su mujer, que fue también de la descendencia de Adán y Eva. Rolando Aquino nos envía la siguiente pregunta. ¿Cómo fue la multiplicación del hombre si todos los que subieron eran parientes? Bien, entonces, al principio Dios permite que se casen los hermanos entre sí, nunca hijos con padres, pero sí hermanos entre sí, para que entonces la humanidad pudiese multiplicarse. No habría otro modo. Pero luego de que la humanidad tuviese suficiente número, entonces Dios impone esta ley por la cual se prohíbe el incesto, o sea, prohíbe el matrimonio entre hermanos. También se podría objetar que no pueden haber matrimonio entre hermanos porque eso produciría una especie de degradación del ADN y que los hijos saldrían defectuosos. Es cierto, hoy eso sucede hoy, pero Dios muy bien, para permitir la multiplicación del género humano, podría sostener la naturaleza humana hasta que hubiese suficiente número. Eso es todo. O sea, realmente se casaron entre hermanos y entonces entre hermanos y muy pronto entre primos, y después ya el número de hombres era suficiente como para que ya no hubiese eso. Muy pronto, sí, muy pronto. Hay que recordar que nuestros primeros padres, no solamente por la naturaleza estaba todavía cerca de la creación y la naturaleza humana era mucho más fuerte, mucho más resistente, la salud era mucho mejor y eso permitía entonces que la humanidad pudiese prontamente multiplicarse. Porque así también Adán y Eva no solamente tuvieron 2 hijos, tuvieron muchos hijos e hijas, con lo cual ellos, con esos muchos hijos e hijas, podrían cooperar con la pronta extensión del género humano. Una pregunta similar es la que hace Lourdes Oramas cuando dice: cuando Dios maldijo a Caín y él salió a otra tierra, a esa otra parte estaba habitada por quién, si ellos fueron los primeros que habitaron la tierra. Pues la respuesta es simple: son los otros hijos de Adán y Eva, que también ya estaban poblando otras partes del mundo. Muchas gracias a todos los que nos han enviado sus preguntas y que participan en nuestro club de lectura. El club de lectura de la Biblia es un pequeño servicio que ofrecemos en formacioncatólica.org, donde vamos enviando algunos comentarios, respondiendo algunas preguntas y también dando acceso a este podcast para los miembros del club, para que así entonces ellos puedan tener un acompañamiento en lo posible cercano para poder leer toda la Biblia en un año, conforme a un programa que les ofrecemos. En este programa les ofrecemos una lista de lecturas para leer la Biblia en un año. Eso nos permitirá comprender mucho mejor la doctrina cristiana, la historia de nuestra salvación, y podemos entender mucho mejor qué es lo que Dios quiere con nosotros gracias a las historias que se encuentran en la Biblia. Que Dios les bendiga. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de nuestro podcast Lecciones de Historia Sagrada.